Gloria a Dios. Gracias por estar aquí nuevamente para otra presentación más de este seminario titulado Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero recordar los regalos de asistencia que tenemos para nuestros invitados. Aquí tenemos, de hecho, ¿verdad? El DVD. El primer regalo que vamos a dar de asistencia es un DVD llamado Los eventos finales de la profecía bíblica. Es un DVD espectacular, un resumen sobre los eventos finales, como los vamos a estar estudiando aquí. ¿Quién recuerda cuándo vamos a entregar esto? El viernes, muy bien, así que venga el viernes para que reciba su regalo nuestros invitados. Por eso tenemos la mesa de registración, para que entonces se lo podamos regalar a los que más asistencia tenga. Así que usted siga viniendo y siga pasando por la mesa. Y el segundo será una revista espectacular, un recurso buenísimo, una revista llamada Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Es una revista, un estudio sobre los dos libros. También ambas cosas son del ministerio Amazing Facts, un ministerio para el cual yo trabajo, un ministerio de multimedias que se encuentra con sede en California, y son muchísimos y buenos recursos que le damos a ustedes para seguir profundizando y fortaleciéndose. Amén. El tema de esta noche se titula Las 7 iglesias y los 7 sellos. Perdón, ese es el tema de mañana, el lunes a las 7:30. Las 7 iglesias y los 7 sellos de Apocalipsis, ¿verdad? Queremos, antes de comenzar, se me enredó eso porque quería decir, antes de comenzar, queremos saludar a todas las personas que nos están viendo por medio de Salvación TV, canal 8.3 y 8.4, nos escuchan por Radio Sol 98.3 y nos siguen también por las diferentes redes sociales que se están transmitiendo. Así que los saludamos, además de todos los que se encuentran presentes aquí en la Iglesia Adventista de Guaynabo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted nos está escuchando, nos está viendo y usted está cerca del área, por favor, venga con nosotros. Todas las noches estamos aquí, menos el jueves. Y el tema de esta noche, ahora sí, el tema de esta noche se titula La ascensión de Cristo y el santuario celestial. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, por favor, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado o sentada. Amantísimo Padre Celestial, gracias nuevamente por este nuevo día que nos has regalado y esta bendición de poder estar en tu casa de oración, porque no hay nada como estar en tu casa, Padre. No hay nada mejor que estar en tu presencia. Sabemos que tus ángeles nos acompañan, tu Espíritu Santo está con nosotros, porque aquí hemos venido a adorarte y darte la gloria y la honra por ser nuestro Dios. Y venimos, Padre, a estudiar un tema sumamente interesante, sabroso. Sabemos que el enemigo no está contento porque aquí estamos rompiendo con sus engaños, con sus mentiras. Y en esta noche, Padre, vamos a seguir estudiando el fascinante plan de salvación. Gracias por este privilegio que nos concedes. Permite que podamos seguir aprendiendo, profundizando y conociendo más de tu palabra, conociendo más de tu Hijo, conociendo más de ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a dar un repaso sobre algunos principios que hemos estado estudiando últimamente. Si recuerdan, habíamos empezado estudiando diciendo que habían 4 principios que estamos utilizando para entender el libro de Apocalipsis. A ver, ¿quién recuerda cuáles son esos 4 principios? Muy bien, número 1 es que el lenguaje simbólico que se encuentra en la literatura apocalíptica, ¿verdad? Mucha simbología. El número 2 era que el aspecto era que el método era un método de recapitulación, ¿verdad? No es cronológico, los capítulos no son cronológicos necesariamente. Hay un fundamento cronológico, pero los capítulos son cíclicos. Es una recapitulación, es una repetición de la misma información presentada de otra perspectiva. Y la razón por la cual Dios hace eso es por varias razones. Una es para que a veces no entendemos uno de una manera que está presentada, pues lo repite de otra manera para que podamos comprenderlo. Y 2, también nos ayuda para que no vengamos a interpretar las cosas a nuestra propia conveniencia, a nuestro propio conocimiento, sino que tenemos que seguir el patrón que ya Él estableció. Amén. Y como va ampliando y repite y amplía, eso nos ayuda a entender que estamos comprendiendo correctamente la escritura y que no le estamos dando interpretación propia, porque recuerden que hay una sola interpretación a la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces no es un asunto de pensamiento, filosofías o creencias de hombre. Esto es un asunto y un trabajo divino. Amén. Número 3,
¿Cuál es la base del libro de Apocalipsis? ¿En dónde se encuentra localizado? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Había un santuario terrenal, pero ese santuario terrenal era una demostración, una maqueta, ¿verdad? Una muestra del santuario celestial, como ya hemos estudiado. Y número 4, que importante principio, nunca podemos olvidar cuando estudiamos la Biblia, pero especialmente el libro de Apocalipsis: Cristo es el centro de todo. Amén. Usted no puede quitar a Cristo del centro, porque Cristo es el héroe del Apocalipsis. Cristo es el centro. El propósito de la Biblia es llevarnos a Jesucristo. Amén. Jesucristo dice en las Escrituras, en Juan capítulo 5, Jesucristo dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que de ellas emana la salvación. Él dice: no, están equivocados. La Biblia les habla de mí, ¿verdad? La Biblia no salva. El que salva es Cristo. Y la Biblia nos lleva a Cristo y Él es el que nos salva. Amén. La salvación no está en un libro, no está en una doctrina. La salvación está en un hombre, y ese hombre es Cristo Jesús. Y a base de Él seguimos sus libros, sus doctrinas, sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también habíamos hablado que hay 3 fases en el ministerio de salvación de Jesucristo. Hay 3 fases. A ver, ¿quién recuerda cuáles son esas 3 fases? La número 1, como cordero. Muy bien. La número 2, como sacerdote. Y la número 3, como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así está explicado y así lo vamos a estar estudiando. Número 1, Cordero Redentor. Número 2, Sacerdote Intercesor. Y número 3, como Rey y Libertador. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero hemos estado enfocándonos en qué cosa? En el santuario. ¿Por qué el santuario? Porque en el santuario se encuentra el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, vamos a repasar. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿No recuerdan? Dígalo. El plan de salvación es que podamos morar nuevamente, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Amén. Como Adán y Eva moraban en la presencia de Dios. ¿Por qué razón nosotros no podemos morar en la presencia de Dios ahora mismo? Por culpa del pecado. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Dios tiene que resolver el problema del pecado. ¿Para qué? Para poder volver a morar con nosotros. Amén. Y en el santuario está explicado, está detallado, está descrito cómo es que Dios va a separar el pecado del ser humano. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Anoche empezamos a estudiar este concepto, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 para empezar el estudio de esta noche. Si recuerdan, les he mencionado que vamos a estar durante estas 2 semanas enfocándonos en Apocalipsis capítulo 12. Es el resumen de este gran conflicto, de esta gran controversia. El Apocalipsis capítulo 12 es el resumen básicamente de toda la Biblia en un capítulo y lo vamos a estar utilizando como nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen amén cuando lleguen ahí? Y empezamos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir al versículo número 1. Apocalipsis 12, 1. ¿Cuántos están ahí? Dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué cosa? Una señal. Una mujer vestida del sol. ¿Qué representa una mujer proféticamente? La iglesia o el pueblo de Dios está vestida del sol. Significa que está cubierto, vestida ¿con qué? Con la gloria de Dios. Amén. Está cubierta por la gloria de Cristo. Y tenía la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? ¿Quién recuerda? La palabra de Dios. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Y en su cabeza una ¿qué? Una corona, porque ella es ¿qué? Porque es reina. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se me fue la página. Y tenía en su cabeza una corona de ¿cuántas estrellas? 12. Número 12 representando el liderazgo de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 jueces, 24 ancianos sucesivamente. Número 2, si estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué tenía? Estaba encinta, tenía dolores de parto porque ¿quién estaba a punto de nacer? Estaba a punto de nacer la simiente, amén, la promesa. La promesa de aquel que iba a salir de la mujer y que iba a hacer esa promesa, iba a acabar con el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Iba a terminar con el enemigo, iba a acabar con el pecado, iba a resolver este problema. Ese simiente es quien va a reconciliar a Dios con la humanidad nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Vimos entonces, estudiamos eso, pero noten el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Ve aquí, ¿qué cosa? Un
un gran dragón. Pregunta, ¿quién es el dragón? China. No, Satanás, ¿verdad? Ya vimos que el diablo, nuevamente símbolos, ¿verdad? El diablo escarlata que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, para el sábado, vamos a empezar a estudiar este asunto, este concepto de la bestia de Apocalipsis, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. A ver si recuerdan, ¿qué representa una bestia según la profecía? ¿Una bestia es un Godzilla que va a salir del mar a comerse a la gente viva? No, representa ¿qué? Una nación, un reino, ¿verdad? Pero aquí dice que el dragón es el que tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. La pregunta es entonces, ¿por qué entonces habla de la bestia, pero aquí dice dragón? Sencillo, porque ¿quién es el que está detrás de los reinos en esta tierra que están tratando de acabar con el Señor Jesucristo? El diablo, ¿verdad que sí? El diablo es el que está detrás de estas naciones, de estos reinos, que primero el diablo trató de utilizar para acabar con Jesucristo. Pero vamos a ver que también el diablo, como no logró su cometido con el Mesías, con la simiente, se va a desquitar ¿con quién? Con la mujer, con el pueblo. Esto todo está escrito y lo vamos a seguir estudiando. Sigue diciendo, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de ¿qué cosa? De las estrellas del cielo. Esas estrellas representando los ángeles. El diablo logró convencer y llevarse una tercera parte de los ángeles a seguir en su rebelión, y los arrojó sobre la tierra. Y noten aquí, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba ¿para qué? Para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como ¿qué? Así que aquí dice que el dragón estaba frente a la mujer está a punto de dar a luz, Jesucristo está a punto de nacer, ¿verdad? ¿Y qué hace el diablo? El diablo dice que se paró frente a la mujer para devorar a su hijo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Estaba el diablo, el dragón, literalmente frente a la mujer para devorar al niño cuando salió de ella? No, ¿verdad que no? ¿Cómo fue que el diablo trató de acabar o de matar a la simiente, al Mesías prometido? ¿Por medio de quién? De la matanza de Herodes. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando llegaron los 3 sabios del oriente, llegaron y estaban esperando en Jerusalén una gran fiesta, ¿verdad? Porque el Mesías prometido iba a nacer. Recuerda que vieron la estrella de Jacob, y la estrella, que era un ángel, los condujo ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Y ellos llegaron pensando, usted sabe cómo, mi teoría, yo no tengo cómo comprobar esta teoría, pero es interesante. Algunas personas dicen, ¿y cómo estos reyes del oriente estaban estudiando esto? Porque para mí que habían sido judíos que se habían quedado con la cautividad de Babilonia y se habían entrecalzado y entremezclado, pero ellos mantuvieron estudiando de alguna manera los principios, ¿verdad? Sabios, intelectuales que conocieron, y cuando llegaron el ángel los condujo hasta allá. Pero ¿qué pasó? El rey Herodes dijo, no, el rey Herodes, que estaba medio desquiciado, dijo que van a ser un príncipe, un rey. No. Y trató de matarlos, ¿verdad que sí? A todos los niños menores de 2 años. Pero noten algo, que Herodes era monigote ¿de qué imperio? Del imperio romano. Así que cuando dice que el dragón estaba ahí, está haciendo una referencia a los poderes terrenales, pero específicamente al imperio romano, a Roma imperial, a quien el diablo estaba utilizando en esta historia, en esta versículo 4, para acabar con la simiente. Pregunta, ¿trató de utilizar el diablo a Roma para acabar con el pueblo de Dios, sí o no? Oh, sí. Y vamos a saber que esa historia no termina ahí, continúa. Ahora, pregunta, ¿tuvo éxito el diablo? ¿Tuvo éxito? No. ¿Qué dice el versículo 5? Y la mujer, ella dio a luz ¿a quién? A un hijo varón. ¿Cuántos dicen amén? Así que nació el hijo varón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, familia, aquí hemos llegado en el versículo 5 a la vida, al nacimiento de Jesucristo. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuántos dicen amén? Noten, es interesante, el versículo 5 es un versículo bien interesante. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 está detallado el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Todo eso está mencionado en el versículo 5. Básicamente es un resumen de la vida de Jesús desde que nace hasta que asciende. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que en un versículo recoge toda la vida de Jesucristo? Sencillo.
Porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es meramente en Jesucristo, sino es en la mujer. ¿Están conmigo? Ese es el enfoque, es la mujer, el pueblo del Mesías, es el enfoque, tanto cuando llegó, y vamos a ver que después, más adelante, hasta que asciende y hasta que regresa en su segunda venida. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Así que menciona, familia, no solamente el nacimiento de Jesucristo, sino la vida de Jesucristo. Y si usted conoce o estudia la vida de Jesucristo, usted sabe todas las maravillosas cosas que hizo Jesucristo. Cuando dice amén. Jesucristo sanó y curó. Usted se imagina la alegría que Cristo trajo a toda la vida de todas las personas que vivían en esa región. Cuando usted estudia la vida de Jesucristo, usted se da cuenta que todas las personas que vivían en esa área fueron tocados de alguna manera u otra por el ministerio de Jesucristo. Él ministró a todos. Todos lo conocían. Todas las familias fueron tocadas de alguna manera u otra por su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un aspecto muy interesante cuando usted estudia la vida de Jesucristo, y es el enfoque que Jesucristo da en el santuario. Jesucristo, muy interesantemente, cuando usted se enfoca, usted analiza el enfoque que Cristo hace en el santuario. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que Jesucristo se enfoca y hace tantas cosas interesantes y dice tantas cosas interesantes alrededor y en el santuario? ¿Por qué razón? Porque en el santuario, ¿qué se encuentra? El plan de salvación, ¿verdad que sí? Y él sabe que ahí es donde está explicado, detallado su misión. Ahí está explicado lo que él viene a hacer, y por eso él dice, como está escrito en el rollo del libro de mí. Él sabe exactamente que en el santuario está detallando su misión, y él entonces, por eso él viene a decir, yo tengo autoridad aquí, ¿verdad? Por eso, familia, cuando él dice, este es lo que sería el santuario en el tiempo de Jesucristo, después de la destrucción de Babilonia, él hace un énfasis interesantísimo, especialmente en los últimos días de su vida. Se enfoca en el santuario de una manera interesante, pero él dijo algo que a los judíos les molestó mucho. ¿Y qué él dijo? Lucas 13:35, he aquí que vuestra casa les es dejada ¿qué? Desolada, vacía. Cuando él habla del santuario, él dice, esta casa que ustedes tanto aprecian, ¿era importante o no era importante el santuario? Oh, era lo más alto, lo más especial, lo más santo para el pueblo judío. Y Jesucristo dice, esta casa que ustedes aman tanto, los va a dejar ¿qué? Está asolada, desolada. Y ellos sabían muy bien qué significaba eso. ¿Por qué? Porque el santuario quedaba desolado ¿cuándo? Cuando el pueblo vivía en rebelión y en pecado, ¿verdad? Y cuando Cristo llega, Cristo le está mostrando este santuario. Yo tengo autoridad en este santuario. Yo soy el Shekinah. Yo soy la presencia de Dios aquí en el santuario. ¿Y qué dijeron ellos? No te queremos a ti. Y Jesucristo les dijo, el santuario les he dejado desolado. En otras palabras, la presencia de Dios no está con ustedes más. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso vemos una escena muy interesante. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Acabamos, todavía estoy escribiendo en el ministerio, estamos escribiendo un estudio sobre el santuario. Y yo escribí un capítulo completo sobre Jesucristo en el santuario, su interacción con el santuario. Pero por asunto de tiempo, quiero mostrarle algo muy interesante. Juan capítulo 2, ¿cuántos están ahí? Esta ya es la última vez que Jesucristo está celebrando la Pascua en Jerusalén. Y por segunda vez él entra al templo. Y noten lo que ocurre. Juan 2, versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea, en otras palabras, estaba cerca su fin. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo. ¿A cuántos? A todos, y los ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas de la casa de mi padre casa de ¿qué? Casa de mercado. En otras palabras, la casa de mi padre no es un negocio, es que usted no está para enriquecerse. ¿Están conmigo? Más adelante vamos a estudiar un poco más eso, porque hoy en día hay un evangelio que se está predicando por ahí que dice que usted se tiene que hacer rico en este mundo, que eso es lo que Dios quiere. Y aunque ser rico puede ser una bendición, también puede ser una maldición.
La verdadera paz y la verdadera prosperidad y la verdadera riqueza no viene del dinero, viene de estar en paz con Dios. Amén. Y Dios dice que el que está en paz conmigo, el que es fiel a mí, nunca he visto justo desamparado y sus hijos que mendiguen pan. ¿Cuánto dicen amén? Buscad primeramente el reino de Dios. Pero sigue diciendo: entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y ¿qué? En 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificada este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de ¿qué? No del templo del santuario literal, sino de ¿qué estaba hablando? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que ¿qué? La palabra que Jesús había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo: este santuario será destruido y ¿qué? En 3 días lo levantaré. Y ellos decían: imposible. Si la reconstrucción fue hace 46, duró 46 años para levantarlo. ¿De qué está hablando este muchacho? Ahora pregunta: ¿eventualmente el santuario fue destruido, sí o no? Sí, en el año 70, ¿verdad? Aproximadamente 40 años después de que estaba ocurriendo estos eventos, Jesús había dicho que el santuario iba a ser destruido, y hablando literalmente del templo. Pero cuando él está hablando del templo en este contexto, él no está hablando de un santuario terrenal, familia, sino que él está hablando de ¿qué? De un santuario celestial. Y lo que está diciendo básicamente Jesucristo es: este templo, este cuerpo que está aquí, ¿verdad? Esta casa es templo de Dios. Lo que está diciendo es: yo soy el plan de salvación. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el cordero, yo soy el sacerdote, yo soy la ofrenda, yo soy todo lo que está representado en el santuario. Ese soy yo. Así que dejen de ponerle tanta importancia a una pared, a un animal, a un buey, cuando al que tiene que estar mirando es a mí, porque todo lo que estaba representado en el santuario terrenal, todo apuntaba a mí. Todo lo que estaba escrito en las leyes de Moisés, en las leyes ceremoniales, en los sacrificios, todo apuntaba a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy el que los voy a salvar de su pecado. Yo soy el que voy a librar al ser humano. Yo soy el que voy a revolver a la humanidad a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estudiamos, familia, el plan de salvación como está explicado en el santuario, ahí vimos los pasos por el cual Dios iba a restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y ese primer paso, ese altar de sacrificio, a ver, lo que estaban ayer, ¿quién recuerda lo que representa el altar de sacrificio? El primer paso en el plan de salvación, ¿qué representa? La cruz del Calvario, la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque la cruz, recuerden, es la puerta, es la llave, es el acceso que empieza el plan de salvación, que abre el plan de salvación. El plan de salvación no termina en la cruz. El plan de salvación comienza en la cruz del Calvario, y Jesucristo dice que yo soy el camino, la verdad y el camino. ¿A dónde? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el camino, en la verdad y la vida, quien nos va a llevar y nos va a restaurar a la presencia. El pecado separó a la humanidad de la divinidad. Cristo es la reconciliación entre ambas esferas, la física y la espiritual, para unir nuevamente a Dios con el ser humano. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero ese plan está explicado o detallado ¿en dónde? En el santuario. Ahora, mucha gente se sorprende cuando escuchan gente que quizás nunca han estudiado y viste eso y me dicen: oye, yo te hago una pregunta, ¿por qué yo nunca había escuchado sobre esto? A mí nunca me enseñaron. Sí hablaron del santuario, pero lo pusieron como algo pasajero. Sí me hablaban de Cristo como cordero, sí, pero hasta ahí llegaron. No, sí, no me explicaron y no estaba viendo todo esto. Hay una explicación bíblica por el cual la mayoría de los cristianos tristemente están ignorantes sobre todo el plan de salvación. Conocen algún aspecto, algún principio, pero no todo el plan de salvación. Y la razón es bien simple. Apocalipsis 13:6 lo explica. La bestia, ¿qué hizo? Abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su... ¿Qué es lo que hizo la bestia?
La bestia atacó el tabernáculo. Lo vamos a ver más adelante. La bestia de Apocalipsis, el anticristo, ataca, pisotea el plan de salvación. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que la bestia? Pregunta, ¿quién está detrás de la bestia? El diablo, ¿verdad? Porque recuerden que decía que el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Le hago una pregunta. ¿Por qué la bestia, por qué el dragón, utilizando a la bestia, está atacando el santuario? ¿Por qué ustedes creen? Porque en el santuario está explicado el plan de salvación. ¿Cómo es que Dios va a salvar a la raza humana? Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? El diablo no quiere que nadie se salve. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo utiliza a la bestia de Apocalipsis. ¿Y quién está sentada sobre la bestia? La ramera, Babilonia, ¿verdad? Recuerden, aquí están este trío atacando el santuario. Aquí aparece, familia, entonces, el diablo utilizando estos sistemas políticos, estos sistemas que se encuentran en el mundo. ¿Para qué? Para acabar con el santuario. Pero a veces mucha gente se enfoca solamente en el aspecto político. Mañana les voy a mostrar que esto no solamente es un asunto político. Esta guerra está dentro de la iglesia cristiana. Es una batalla espiritual de lo que está hablando Apocalipsis, porque el problema es la adoración. O adoras a Dios o adoras a la bestia, dice Apocalipsis. ¿Están conmigo? Esta guerra de adoración no es una guerra meramente con una esfera política, aunque hay aspectos y elementos políticos en esta gran guerra que vamos a ver. Verdaderamente la guerra principal es dentro de la iglesia cristiana. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Así que estamos viendo todos estos elementos, familia, pero vamos entonces a regresar. Vamos a dar un leve repaso para los que no estuvieron ayer. Ya hablamos que el primer paso, ¿verdad? Cada paso en el santuario es para regresar a la presencia de Dios. A ver, ¿en dónde se encuentra la presencia de Dios en el santuario? En el lugar santísimo. Así que, y el lugar santísimo es donde está el arca del pacto. El arca, pregunta, ¿qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el primer paso? Pues ya sabemos que es el altar de sacrificio, que representa, ¿qué cosa? Ya los habíamos visto. ¿Qué representa el altar de sacrificio? La cruz del Calvario. Amén. Cristo que muere por nosotros. Cristo que toma nuestro lugar para darnos una segunda oportunidad a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Es lindo o no es lindo? Pero ahí no termina el plan de salvación. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen y dicen, ay, tú aceptas a Cristo Jesús y ya. No tienes que hacer más nada, con tú confesar su nombre, ya es todo. Gloria a Dios por la confesión de su nombre. ¿Están conmigo? ¿Es importante confesar públicamente, abiertamente a Jesucristo? Claro que sí, pero no es todo. Porque el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el que dice Señor, Señor es el que dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Son la gente que anda con su traje, con su corbatica, con su Biblia en la mano. Gente que profesan ser cristianos. Y él dice, porque tú lo digas, no significa que vas para el reino de los cielos, sino son quienes, los que hacen o los que obedecen la voluntad de mí. ¿Recuerdan cuáles son los dos elementos principales para el pacto con Dios? Número uno es el sacrificio, que ya Cristo lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, ¿cuál es la evidencia de que has aceptado ese sacrificio y que quieres entrar en ese pacto con Dios? La obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Hoy en día hay mucha gente que lo profesa como Salvador, pero se olvidan que Él es el Señor. Y Señor implica que Él es mi dueño, mi amo, mi rey. Y por lo tanto, como Él es mi dueño, mi amo y mi rey, yo le debo a Él ¿qué? Obediencia. La obediencia es la evidencia de la profesión de fe. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que Cristo entonces, el altar de sacrificio, su muerte. Número 2, ¿cuál es el segundo paso después de que Cristo muere? ¿Qué representa el lavacro en el ministerio de salvación de Jesucristo? Pues interesante que los sacerdotes, antes de entrar al santuario terrenal en el viejo pacto, tenían que lavar ¿qué cosa? Las manos y los pies, ¿verdad? Era una señal de ¿qué? De limpiarse, de purificarse antes de entrar en el santuario. Porque ¿quién estaba en el santuario?
la presencia de Dios. Y cualquier cosa impura que entraba en el santuario era ¿qué? Destruido. Así que significa que Cristo, antes de entrar al santuario celestial, ¿qué tenía que hacer él también? Limpiarse ¿de qué? Porque él no tenía pecado, él nunca pecó. ¿De qué se tenía que limpiar? De nuestros pecados. ¿Y dónde fue que Jesús se limpió de nuestros pecados? En la tumba, amén. En la tumba Jesucristo resucitó, que es una señal también, es una representación de su bautismo, donde ¿qué? Donde limpia está representando, ¿verdad? Los pecados nuestros. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesucristo? Porque los pecados no eran de él, eran nuestros. Y él entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? Limpio y purificado nuestros pecados. ¿Listos para qué? ¿Cuál es el próximo paso en el plan de salvación? ¿Entrar a dónde? Al lugar santo. Por lo tanto, si en este contexto, en el plan de salvación, recuerde, primero nos estamos enfocando en la vida de Jesucristo, amén. Más adelante nos vamos a enfocar en que usted y yo tenemos que dar los mismos pasos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir al Señor Jesús. Él dice, carga tu cruz y... Así que no nos podemos quedar tampoco en un lugar. Tenemos que seguir hasta donde Jesucristo siguió. Ahora, significa que él tenía que entrar al lugar santo. Significa que el patio en este contexto representa ¿qué? La tierra, ¿verdad? Murió, resucitó de la tumba y ahora tiene que entrar ¿a dónde? Al santuario celestial. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le hago una pregunta. Jesucristo en sus tres fases: Cordero, sacerdote y rey. Pregunta, ¿todavía es cordero? No. ¿Has regresado como rey? No. Significa entonces en qué fase vamos a empezar a estudiar la vida de Jesucristo. Como sacerdote. Amén. Porque él es el sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Y noten, regresemos a Apocalipsis capítulo 12. Regresemos a Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo número 5. Apocalipsis 12:5. ¿Cuántos están ahí? Dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su... Aquí dice que Jesucristo fue ¿qué? Fue arrebatado, ¿verdad? Fue tomado, fue llevado. Usted lo puede estudiar en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Explica que Jesucristo habló con los discípulos. ¿Y qué ocurrió? En ese mismo instante dice que los discípulos vieron a Jesús siendo ¿qué? Siendo tomado en las nubes. Amén. Y los dos ángeles estaban ahí y le dijeron, no se preocupen, que así mismo como vieron a Jesús irse sobre las nubes y con sus propios ojos, así mismo regresará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Significa que Jesús cuando regrese, y está explicado, que regresará sobre las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Y también significa que todo ojo le verá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que la pregunta que nos hacemos es, ya sabemos que Jesucristo ascendió. La pregunta que quiero entonces entrar en tema con ustedes es, ¿qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Cristo? Ya sabemos que estaba aquí y ascendió. Perfecto. Pero ¿será que la Biblia explica qué ocurrió antes, durante y después de la ascensión de Cristo? Oh sí, familia. Quiero que vayan conmigo al libro de Daniel. Vamos a empezar el estudio. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Recuerden que habíamos hablado que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van como la uña y carne, ¿verdad? Como el pan y la mantequilla, como el arroz y las habichuelas. O frijoles, dependiendo de quiénes están viendo, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros somos los únicos que decimos habichuelas, pero está bien. Daniel y Apocalipsis van tomados a la mano. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a ir al versículo número 9. Daniel 7, 9. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Jesucristo al cielo? Daniel 7, 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Tronos, número indefinido de tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién se sentó? Un anciano de días. Le voy a mostrar que el anciano de días es Dios Padre.
y cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego, ¿qué? Fuego ardiente. Así que aquí habla de ¿qué cosa? Del trono de Dios, amén. Aquí está el trono, aquí está el anciano de días, que vamos a ver que es el Padre. Y aquí dice que el trono tiene ¿qué cosa? Ruedas. En otras palabras, si tiene ruedas es porque no tiene ruedas literales. Una vez una persona me dijo, ¿y qué será? ¿Que está sentado en una silla de ruedas? No, es una representación, ¿verdad? Significa que el trono se mueve. Muy gracioso. Aquella vez una joven muy ingenua que me lo preguntó. Y sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Pregunta, ¿quiénes son los millones y millones y millares y millares? Los ángeles, ¿verdad? Hay billones y billones y billones y billones y billones de ángeles que sirven ante el trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero noten esto, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si el juez se sentó, familia, ¿qué significa? Que comenzó el juicio. ¿Están conmigo? Ahora, esto no es lo que está ocurriendo cuando Cristo asciende al cielo. Esto que estamos viendo, lo vamos a estudiar más adelante, es cuando Cristo pasa al lugar santísimo. Amén. Pero lo quería utilizar como un contexto, como una base para entender algo en donde sí explica lo que ocurrió cuando Cristo ascendió. Le hago una pregunta. ¿Esto puede estar ocurriendo en el santuario terrenal, lo que estamos viendo? Imposible, porque ahí está Dios Padre, ahí están los billones y billones y billones y billones y billones de ángeles, ¿verdad? La Biblia dice que con un solo ángel que viene a la tierra se crea un terremoto y 180,000 pueden morir de un cantazo. O sea, esto no está ocurriendo en la tierra, esto está ocurriendo ¿dónde? En el cielo. Ahora, nuevamente, esto lo vamos a estudiar más adelante. El fin de semana vamos a entrar de lleno en Daniel 7 y lo que está pasando aquí. Pero sí quiero ir a Apocalipsis, donde explica. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1. ¿Cuántos están ahí? Aquí sí está hablando de lo que ocurrió antes de la llegada de Jesucristo al santuario celestial. Dice así. Después de esto miré y aquí, ¿qué cosa? Una puerta abierta en el cielo. ¿En dónde estaba la puerta abierta? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí, ¿qué cosa? Un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos? Uno. Y en el trono uno sentado. Pregunta, ¿quién es el que está sentado en ese trono? El anciano de días, que vamos a ver que es Dios Padre. Sigue diciendo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Noten nuevamente como Juan está en visión y está tratando de explicar cosas divinas utilizando vocabulario humano, ¿verdad? Él dice, era como esmeralda, era como esto. Y todo esto tiene representación, pero por asunto de tiempo vamos a seguir. Y alrededor del trono, ¿habían cuántos tronos? Allá en Daniel decían que habían tronos, un número indefinido. Aquí nos dice que son ¿cuántos? 24 tronos. Y sigue diciendo, y vi sentado en los tronos ¿a quiénes? 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus. Ahora, ahí está el Padre, Dios Padre sentado en el trono. Y alrededor del trono de él hay ¿cuántos tronos? 24. Y está sentado ¿quiénes? 24 ancianos y ellos también tienen coronas. En otras palabras, si Dios Padre o gobierna o reina el universo desde su trono y él es el rey, pero hay otros que tronos, significan que esos 24 ancianos también están haciendo ¿qué? También están reinando. ¿Están conmigo? En otras palabras, a mí me gusta esto porque nosotros a veces pensamos que Dios está ahí arriba y Dios dice esto es lo que tiene que hacer todo el mundo. No, esto muestra que el gobierno, el reino universal de Dios, Él involucra a sus seres creados en las decisiones que se toman. Amén. Porque ellos están reinando con Él, ellos están sentados en tronos junto con Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso?
Sigue diciendo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono habían como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos a parar ahí un momento. Aquí hay una escena, familia, que si usted está mirando esta imagen, este pintor trató de explicar lo que Juan está viendo. Y como usted puede ver, es muy difícil tratar de entender lo que Juan está viendo, ¿verdad? Porque son cosas celestiales, pero se le trata de dar, Juan trata de encontrarle un sentido humano, ¿verdad que sí? Tenía como rostro de hombre, como semejante a un águila, ¿verdad? Y todo este panorama que está aquí. Ahora, vamos a repasar. ¿Quiénes están aquí? Está el trono del Padre. Están los 24 tronos. ¿Quiénes están sentados ahí? 24 ancianos. Luego dice que está los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Las 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. Luego dice que está el mar de vidrio, ¿verdad? Noten que no hay nadie parado sobre el mar de vidrio. Vamos a ver que en Apocalipsis capítulo 15 dice que hay una gran multitud que está parada sobre el mar de vidrio, pero eso es más adelante, nos estamos adelantando. Luego dice que hay 4 seres vivientes que están alrededor de ¿qué? Alrededor del trono del Padre. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, usted dirá y ve esta visión y usted dice, ¿qué sancocho es este, verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esta? Le voy a dar la tesis adelantada del capítulo 4 y luego vamos a entrar en materia. Este capítulo 4, familia, lo que está hablando es del santuario celestial antes de la llegada de Jesucristo. Amén. Esta escena del capítulo 4 es la preparación o la antesala para recibir a Jesucristo para la inauguración de su ministerio sacerdotal y de la inaugurar el santuario celestial. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, vamos a empezar. 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Sigamos leyendo en el versículo 8. Aquí está y nos explica. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿qué cosa? 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué? Así que si estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono del Padre, ¿qué representan entonces? Si tienen alas, es que son ¿qué? Ángeles, ¿verdad? Hay diferentes niveles de ángeles. Hay querubines, hay serafines. Lo que significa que estos 4 ángeles están ahí. Ahora, si usted está tomando nota, o cuando le envíe las notas, todavía no lo he hecho porque el internet que tengo está medio, pero ahora empezando el mes, ya me recarga ahí y voy a empezar a enviarle los estudios. Amén. Le voy a enviar un estudio completo con todo esto detallado. Para asunto del que está apuntando, el que está escuchando, si usted va a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ve la misma visión, algo muy parecido. Él ve el trono de Dios y él dice que el trono de Dios tiene los 4 ángeles alrededor. Y Ezequiel ve a los ángeles y él dice que son ruedas. No es que son literalmente ruedas, sino que estos 4 ángeles, ¿qué hacen? Son los que mueven el trono de Dios. Es una cosa espectacular si usted tiene tiempo para estudiar el libro de Ezequiel. Ezequiel ve muy parecido a lo que está viendo Juan. Así que estos 4 seres vivientes son ¿qué? 4 ángeles especiales que son los que ¿qué? Los que mueven el trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha visto en las películas cuando hay veces que la gente levantan a los reyes y los llevan así? ¿Verdad? Algo así parecido. Estos ángeles están acompañando el trono de Dios. Son 4 ángeles que son súper especiales que están ahí llevando y dirigiendo el trono. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también menciona a los 24 ancianos. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Bueno, según lo que ya vamos de leer, ya ellos también están sentados en tronos y ellos también tienen coronas. Así que de alguna manera ellos también están reinando junto con Dios. Amén. Ahora, muchas personas creen que los 24 ancianos son aquellos que fueron redimidos de la tierra. Y ellos fueron allá arriba cuando Cristo resucitó. Dice la Biblia que Cristo se levantaron un grupo de la tumba en Mateo capítulo 26. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahora,
gracias a Dios que esto no es un asunto doctrinal. ¿Están conmigo? Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, aunque conozco mucha gente que respeto mucho que lo tiene. Pero yo creo y yo entiendo, según mis estudios, que los 24 ancianos representan los 24 gobernantes de los mundos no caídos. ¿Cómo es? Sí, de los mundos no caídos. Ahora, no son 24 literales. Recuerda que los números son simbólicos. Ellos representan los gobernantes de los mundos no caídos. ¿Y por qué yo creo eso? Se lo voy a explicar ya mismo. ¿Están conmigo? Así que vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir, pero les voy a mostrar en unos minutos esto. ¿Cuántos están conmigo? Dice que están los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos espíritus? 7. Ahora, ya sabemos que el número 7 tiene que significa algo. Significa que plenitud, totalidad, completion, ¿verdad? Lo completo. Ahora, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Les voy a mostrar ahora que los 7 espíritus representan la presencia plena y total del Espíritu Santo en todo su apogeo, en todo su poder. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Los 7 espíritus que están delante del trono, les voy a mostrar que representa la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Cuántos están ahí? Dice así: Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, gracias y paz a vosotros. Noten aquí, del que es, el que era y el que ha de venir. Esa es alusión al gran yo soy, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir. En este contexto está hablando de ¿quién? Mucha gente dice Cristo, y aunque sí se puede entender que está hablando de Cristo, verdaderamente está hablando de Dios Padre. ¿Cómo lo sabemos? Miren esto. Y de los 7 espíritus que están ¿dónde? Delante del trono. Y versículo 5. ¿Y de quién? De Jesucristo, el testigo fiel. Pregunta, ¿aquí están las 3 personas de la deidad? Sí. ¿Aquí está el Padre? Sí. ¿Está el Hijo? Sí. ¿Está el Espíritu Santo? Y la gente me pregunta, pero ven acá, ¿Jesucristo no es el que era, el que es y el que ha de venir? Claro que sí, pero recuerden como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma naturaleza. ¿Qué casa? Que usan los nombres y se intercambian, y tú puedes estar hablando tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo confirmamos? Versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿El quién? El Todopoderoso. ¿Y quién era el que estaba hablando con Juan en este versículo? Jesucristo era, amén. Porque en el versículo 11 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y luego dice: cuando me viré para ver el que estaba hablando conmigo, ahí estaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesucristo pregunta: ¿es el gran yo soy? Eso dice Juan también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero regresando al versículo 4, dice: el que es, el que era, el que ha de venir, el Padre, los 7 espíritus, el Espíritu Santo. ¿Y está quién? Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Ahora, regresando a Apocalipsis capítulo 4. Ahí tenemos el panorama. Ahí está todo. Noten que falta algo. ¿Qué falta? Si usted nota, faltan, según Daniel capítulo 7, faltan los millones y millones y billones y billones de ángeles, ¿verdad? No están explicados aquí, no se mencionan. Ahora, hay 2 posibles razones por las cuales no se mencionan. Uno, Juan no los menciona, así como Daniel no mencionó que eran 24 tronos, ¿verdad? Ni Daniel menciona los 4 seres vivientes. O 2, que no se mencionan los billones y billones y millones y millones de ángeles, porque no estaban en el santuario, porque habían bajado a recoger a Jesucristo en su ascensión. Amén. Fueron a buscar a Jesús cuando Él asciende. Dice que subió en las nubes, y la Biblia dice que las nubes representan los ángeles, y por eso ellos no estaban, sino que ahora ellos están ascendiendo con Cristo, porque tampoco se menciona a Jesús en el capítulo 4, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que todo esto es la antesala, la preparación para recibir a Jesucristo en el cielo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, regresemos al versículo número 8, donde nos habíamos quedado. No se preocupen que le estoy montando el escenario poco a poco, y ahí va a venir ya mismo, esto va a explotar, así que póngase su cinturón de seguridad. Dice el versículo 8:
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha. ¿Quién es el que está sentado en el trono en este momento? Dios Padre, ¿verdad? Están adorando al Padre. Sigue diciendo: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron ¿qué? Hasta ahora todo va bien. ¿Cuántos dicen amén? El 4 están preparándose. En el 5 comienza. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué cosa? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con ¿qué? Noten ahora, Juan ve que el que está sentado en el trono, que es Dios Padre, tiene un rollo, y en su rollo, en el rollo que tiene en la mano, ¿qué está? Está un libro, un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Y cuántos sellos tiene? 7 sellos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es este rollo? 2, ¿qué es lo que está escrito por dentro y por fuera? Y 3, ¿cuándo fue sellado? ¿Están conmigo? Porque obviamente que para sellarlo tenía que haberse escrito antes de sellarlo. ¿Están conmigo? Significa que lo que está escrito se tiene que haber escrito primero y luego ¿qué? Y luego sellado el libro. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué implica que está escrito por dentro y por fuera? Significa que todo lo que se iba a escribir o conocer ya está escrito. Nada se le añade ni nada se le quita. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, pregunta: ¿será que este rollo aparece en otra parte de la Biblia? Pero escúcheme bien, pero no está sellado. ¿Será que hay alguna parte en la Biblia donde este rollo, escrito por dentro y por fuera, este rollo del libro, está escrito pero no está sellado? Pues sí. ¿En dónde? Ezequiel capítulo 2. Vayan conmigo por favor. Ezequiel capítulo 2 menciona este rollo, pero no está sellado. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo número 9. Vamos a ir. Ezequiel 2:9. Cuando lleguen digan amén. Amén. Dice así. Ezequiel dice: miré y he aquí una ¿qué? Una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí. Y noten lo que dice: y estaba escrito como por delante y por detrás, y había escrito en ellas endechas, lamentaciones y ayes. Pregunta: ¿se parece este libro al libro que tiene el Padre en la mano en Apocalipsis capítulo 5? El rollo del libro, ¿qué tiene? Escrito por dentro y por fuera, pero 2 cosas que no dice en Apocalipsis. 1, aquí no está sellado, y 2, que tiene endechas, lamentaciones y ayes. Ahora, ¿qué es lo que es este rollo? El rollo tiene varias partes. No vamos a entrar en todos los detalles. Para efecto de lo que estamos estudiando, este rollo está escrito cómo Dios va a terminar y acabar con este mundo. Nadie dijo amén. En este libro está escrito cómo Dios va a terminar y acabar con este mundo de pecado y de maldad. Amén. Está detallado, no es lo único que está escrito, pero parte son las endechas, lamentaciones y ayes. Pregunta: ¿en Apocalipsis hay endechas, lamentaciones y ayes? Oh sí. Y Dios, cuando usa esa palabra endechas, lamentaciones y ayes, es que Dios va a terminar con algo. Amén. Dios va a acabar con algo. ¿Y qué está escrito aquí? ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante vamos a estudiar las 7 plagas postreras. Y vamos a ver que en Apocalipsis 16 están las 7 plagas postreras que van a ¿qué? Las 7 plagas postreras van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. ¿Cómo? Sí, Dios va a terminar y acabar con la superficie de este mundo. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Ezequiel, Jeremías, Joel y todos los profetas antes de la venida de Cristo,
Todos ellos vieron Apocalipsis 16. ¿Cómo ellos sabían? Porque Dios se lo había revelado en el libro. ¿Están conmigo? Dios le mostró, esto es lo que voy a hacer para acabar con el pecado en este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo fue sellado? Muy bien, todos los profetas saben lo que viene y cómo Dios va a terminar con este mundo. Pero, ¿cuándo fue el libro sellado? Ay, familia, Daniel 12, 4 y 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta él. En otras palabras, este rollo que está sellado, que está cerrado, ¿cuándo es que se iba a revelar o a abrir su contenido? En el tiempo del fin. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que la Biblia nos dice cuándo comenzó el tiempo del fin? Sí, pero no se lo voy a decir esta noche. Usted tiene que seguir viniendo porque lo vamos a estudiar más adelante, amén. Pero en esta noche sí vamos a ver el evento que comienza a abrir los 7 sellos. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está bueno esto o no está bueno? Está riquísimo. Regresemos a Apocalipsis capítulo 5. Regresemos a Apocalipsis capítulo 5. Voy a tratar de salir, vamos a tratar de salir esta noche antes de las 10 de la noche. Estoy jugando con ustedes. Ya vi. Apocalipsis capítulo 5. ¿Cuántos están ahí ya? Vamos a empezar en el versículo 1 para crear contexto. Amén. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no podía abrir el libro, ni aun ¿qué? Ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Noten, familia, escuchen bien. Ahí está Dios Padre, ahí está el Espíritu Santo, ahí están los 4 seres vivientes y ahí están los 24 ancianos. Y dice Juan que no se hallaba ninguno digno de abrir el libro. Eso no significa que el Padre no es digno, ni el Espíritu Santo es digno, ¿verdad? Porque son divinos como Jesús. Lo que significa esa palabra digno es que la pregunta verdaderamente es en español: ¿quién tiene los credenciales para abrir el rollo? ¿Están conmigo? ¿Quién es el que tiene la autoridad para abrir ese rollo? En este contexto, Juan está triste, está llorando. ¿Por qué? Porque Juan sabe que en ese rollo se va a llevar a cabo los eventos finales de esta tierra, donde Dios va a acabar con el pecado y la maldad. Amén. Y Juan, escribiendo Apocalipsis, sabe de las tribulaciones, sabe de las luchas, sabe de los ataques y las persecuciones en contra de los cristianos. Y él llora porque él está diciendo: Señor, ¿cuándo le vas a poner fin a este mundo? ¿Cuándo? Y Juan llora porque él entiende lo que está pasando con la iglesia en estos comienzos. Y él dice: ¿cuándo, Señor? Ahora, noten que el Padre no tenía la autoridad para abrir el rollo. Él podía hacerlo porque el Padre es todopoderoso, pero no. El Espíritu Santo también, pero no lo hizo. ¿Quién es el único que tenía el derecho de abrir este rollo? El dueño de este planeta. ¿Quién? El dueño de este planeta. ¿Están conmigo o no están conmigo? El único que podía hacerlo era el gobernante de este planeta. ¿Cuál es el problema, familia? Que el gobernante de este planeta, ¿quién era en el inicio? Adán. ¿Están conmigo? Pero Adán le entregó la gobernación ¿a quién? A Satanás. Pregunto, ¿usted cree que le iban a dar el rollo a Satanás? Jamás en la vida, porque él, loco por acabar con todos nosotros, ¿verdad? Entonces significa que tenían que esperar ¿a quién? A aquel que recuperara la gobernación de la tierra. Aquel que recuperara y fuera nuevamente el rey de la tierra, el que es digno, el que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y noten, familia, que entonces Juan lloraba mucho, ¿verdad? Y Juan decía: ¿quién es digno? Y noten lo que dice el versículo número 5. Y uno de los ancianos me dijo: ¿qué cosa? No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Juan está llorando, Juan está triste, dice: Señor, ¿cuándo vas a acabar con este mundo? Y en ese momento el anciano lo toca y le dice: mira, Juan, tranquilo, que por ahí viene el león, por ahí viene el Mesías. Juan está viendo a Jesucristo ascendiendo en las nubes al reino de los cielos. Juan está viendo a Cristo que está llegando a la patria celestial, al santuario celestial. Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que hace Jesús cuando entra al cielo? ¿Qué es lo primero que hace? No sabemos si entró directamente al santuario. Yo creo que lo primero que ocurrió fue otra cosa. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Yo creo que otra cosa ocurrió primero. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuántos están ahí? Dice versículo número 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su... Ahí está, ¿qué cosa? La ascensión de Cristo. El 6 es un paréntesis, lo vamos a estudiar más adelante. El 7, ¿después de qué? Después de que el Hijo asciende. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado ¿quién? ¿Fuera quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En otras palabras, en el 5 Jesucristo está ascendiendo, y en el versículo 7 dice que hubo una batalla. ¿Y quién fue echado del cielo? Satanás. Ahora, mucha gente incorpora estos versículos del 7 al 9 y piensan que está hablando de la primera vez que el diablo fue echado. No, está hablando de la segunda, aunque hace mención de la primera vez que fue echado. Entonces automáticamente nos tenemos que decir: pero ven acá, ¿y qué hacía el diablo en el cielo? ¿Verdad? ¿Qué hace Satanás en el cielo? Si él fue el que comenzó la rebelión, él fue el que comenzó el pecado en el cielo, ¿qué hace ahí? Vayan conmigo al libro de Job. El libro de Job, capítulo 1. Si usted abre su Biblia a mitad, se encuentra con el libro de los Salmos. Y el libro antes de los Salmos es el libro de Job. Job capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Job capítulo 1. El libro que está al frente de los Salmos, y el Salmo está a mitad de la Biblia. Así que usted abre la mitad, se supone que se encuentra con los Salmos, y ahí está el libro de Job. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? Estamos calentando los motores aquí. Job capítulo 1. ¿Cuántos están? Vamos a empezar en el versículo número 6. Amén. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Y le dijo el Señor a Satanás: vete del cielo, que tú no tienes derecho a entrar al cielo. No. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Yo no sé usted, pero la primera vez que yo leí este versículo, yo me di una tremenda enredada. Yo dije: espérate un momento, aquí hay una reunión. Obviamente esta reunión no puede estar ocurriendo en la tierra. ¿Por qué no puede estar ocurriendo en la tierra? Porque Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le dije que yo vengo de la tierra. ¿Saben lo que está diciendo Satanás? Yo vengo de mi territorio. Yo soy el gobernante de la tierra. Yo soy el rey de la tierra. ¿Y de dónde vengo? Así que en este concilio que está pasando en el cielo, ahí dice que están los hijos de Dios. Los hijos de Dios a veces hace mención de los que aceptan a Jesucristo, pero también los ángeles se mencionan como hijos de Dios, y también los gobernantes de los mundos no caídos. Pregunta: ¿quién es el que se supone que estuviera en esta reunión? Adán. ¿Están conmigo? Pero Adán no fue. ¿Por qué? Porque Adán le cedió su puesto a Satanás. ¿Cómo es esto? Sencillo. Cuando Dios creó la tierra, le habíamos mencionado que Dios lo creó, y ¿qué hizo? Recuerden, la tierra es un regalo de bodas que Dios le da a Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios le da el regalo de bodas, Dios le dijo algo muy interesante a Adán. Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué? ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán era ¿qué? El gobernante de la tierra. ¿Y qué le dijo Dios? Ejerced ¿qué?
potestad. La palabra potestad no es como nosotros pensamos que es tener autoridad y fuerza sobre otro. Era con amor, amén. Era a base de amor que Adán iba a ser el rey de esta tierra y gobernarla y ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias y todas las bestias que se mueven sobre la... ¿Pero qué pasó? Adán es el gobernante de la tierra. ¿Pero qué ocurrió? Ya hablamos de qué. Dios le puso una prueba de lealtad, amén. Una pequeña prueba de lealtad. ¿Y qué estaba haciendo Adán básicamente? Tomando la decisión si quería seguir teniendo la tierra bajo la jurisdicción del cielo o si quería ¿qué? Dejar que otro tomara el reino y la gobernación de esta tierra. Y lamentablemente Adán cayó, cedió ante el enemigo, familia. Y Romanos capítulo 6 versículo 16 dice que a quien tú obedeces, de ese tú te haces esclavo. Y Adán, por obedecer a Satanás, ¿qué hizo? Se convirtió en ¿qué? En sujeto de Satanás. ¿Y quién se convirtió en el gobernante de la tierra? Satanás. ¿Están conmigo? Satanás entonces se convierte en el gobernante de la tierra. Y mucha gente dice, esto es una barbaridad. No, Juan 14:13. Ya no hablaré mucho con ustedes, dice Jesucristo, porque ¿quién viene? El príncipe de este mundo. Cuando Cristo estaba en la tierra antes de morir y resucitar, ¿quién era el gobernante de la tierra? Satanás era el rey, él era el gobernante de la tierra. Y aún después de esto alguna gente dice, ay, pero qué disparate más grande lo que este muchacho está diciendo. Perfecto, yo no quiero que ustedes se dejen llevar por lo que yo digo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, yo quiero que ustedes lo vean, que Satanás era el gobernante de esta tierra. Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, 5, ¿cuántos están ahí? Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo llevó a Jesucristo al monte más alto de la tierra y le dijo, ¿ves todos los reinos de la tierra? Si tú te postras y me adores, yo te lo voy a entregar todo, porque a mí me ha sido ¿qué? A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le hago una pregunta. ¿Quién le entregó la tierra a Satanás? Adán. Y a Satanás, descarado, está diciéndole al Creador, si tú me adoras, yo te voy a dar este mundo. Qué sinvergüenza es. ¿Están conmigo? Así que, familia, regresando para atrás, cuando dice que es Lucifer, que Satanás se apareció en este concilio en el cielo, ¿quién era el que se supone que estuviera representando la tierra? Adán. Pero Adán le había cedido su lugar a... Así que por más incómodo que hubiera sido que Satanás regresara al cielo, Satanás tenía el derecho legítimo legalmente, porque él era el dueño, el gobernante, no el dueño, el gobernante de la tierra. ¿Están conmigo? Él era el gobernante de la tierra y Satanás, escúcheme bien, esto es sabroso. Si Dios le hubiera dicho a Satanás, cuando Satanás se hace gobernante de la tierra, si Dios le hubiera dicho, y Dios tenía todo el derecho de hacerlo, mira, Satanás, devuélveme la tierra. ¿Por qué? Porque tú lo tomaste por mentira y engaño. ¿Qué hubiera dicho Satanás? Satanás hubiera dicho, mire, Dios, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres fiel. Y como yo se lo quité la gobernación a un hombre me lo tiene que quitar a mí. No cayó. ¿Por qué Jesucristo se tuvo que hacer un hombre? ¿Por qué Dios se humilló? Porque legalmente el que le quitó la tierra a la humanidad fue Satanás, a un ser humano. Por ende, justo que es Dios, tiene que ser otro ser humano quien se lo quite a Satanás. Amén. ¿Es rico o no es rico esto? Y por eso, familia, entonces vemos que el que se supone que fuera a este concilio era Adán, pero lamentablemente ahí ¿quién aparece? Satanás. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre cuando Cristo asciende al cielo? Llega al cielo y ¿qué le dice a Satanás? Se te acabó tu reinado, papá.
¿Por qué? Porque yo acabo de vivir en la tierra, yo nunca pequé, aunque viví en la naturaleza, en la naturaleza humana caída, yo nunca pequé y yo resucité a los muertos. Por lo tanto, ahora yo te vencí a ti. Y te vencí a ti en tu territorio, en tu propia tierra. Y ahora yo soy el nuevo gobernante de la tierra. Yo soy el nuevo rey de la tierra. Así que Satanás ya no tiene derecho de estar en el reino de los cielos. ¿Y qué le hizo? Le dio una patada y para afuera. Él y todos sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fue calladito Satanás? No, porque hubo una guerra. ¿Están conmigo? Hubo una guerra que se desató. ¿Cómo lo confirmamos? Regresamos al 12. Miren lo que dice Apocalipsis 12. Dice en el versículo 10. En el 7 al 9 explica que el diablo fue echado, tanto la primera vez como también la segunda. Y noten lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto es después de que el diablo fue echado. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que llegó el Señor Jesucristo y echó al diablo del cielo. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted se imagina la nota discordante de tener al diablo en el cielo? Todo el tiempo acusando y señalando. Miren estos seres humanos qué desastre tienen en la tierra. No los dejen entrar a la tierra. Mira cómo se comportan. Mira cómo se matan. Mira cómo se tratan. Tú vas a dejar que ellos entren al cielo. Ahí esa nota discordante todo el día. Ya esa nota no estaba. ¿Pero usted cree que el cielo se quedó calladito cuando Cristo llegó? ¿O pasó una gran fiesta? Salmos 24. Vayan conmigo por favor. Salmos 24 explica la llegada de Jesucristo. Ya lo primero que hace es echar al diablo afuera. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora Jesucristo, después que echa al diablo, ahora adivinen para dónde va. Va a la presencia del Padre. Amén. Va para el santuario. Noten lo que dice Salmo capítulo 24, versículo número 7. ¿Cuántos están ahí? Dice: alzad, oh puertas, versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, ¿qué cosa? Las puertas eternas. ¿Y entrará quién? El Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y los ángeles reciben a Jesucristo llegando por dentro del cielo, entrando y caminando hacia las puertas del santuario, y están exclamando. Ellos no están preguntando quién es el Rey de gloria, ellos saben quién es. Es una exclamación para que todos los ángeles digan: gloria al que entra, el guerrero, dice el fuerte en batalla, acaba de venir de la tierra, acaba de venir de pelear con Satanás en la tierra y lo venció, y ese es el que está entrando en gloria al santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Pero ahí no termina. Regresemos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Esto es candela, familia. Candela. Apocalipsis capítulo 5. Le voy a robar unos minutitos, ¿está bien? Los fines de semana vamos a tomar unos minutitos. Los días de semana vamos a terminar a las 9 para que usted se vaya a su casa y pueda ir al trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Dice versículo capítulo 5. Es que esto está muy bueno. Versículo número 5. Recuerden aquí. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿He aquí quién? El león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero noten ahora qué ocurre. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como inmolado. Noten el versículo 5, le llaman el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero cuando Juan mira, él ve que un cordero. Pero un cordero ¿cómo? Inmolado. En otras palabras, el cordero había muerto, pero ahora estaba resucitado. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo. Cuando lo ven que está ascendiendo al cielo, ¿quién es el león? El león es ¿qué? ¿Por qué se le llama león? Porque es el rey. Amén. ¿Por qué se le llama la raíz de David? Porque David era ¿qué? Un rey guerrero.
Pregunta, ¿David perdió alguna guerra? Nunca, amén. Ahí viene el rey, el que nunca ha perdido una guerra, la raíz de David, el Mesías prometido, pero de momento cuando mira, ve un cordero. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Que se está viendo ahora un cordero sencillo. Jesucristo se presenta ante el Padre, pero antes de tomar su lugar debido a la diestra del Padre, Él tiene que presentar, ¿qué cosa? Sus credenciales como cordero y como sacrificio. Hay un libro que se llama El deseado de toda la gente, que lo explica de una manera exquisita. El deseado de toda la gente, a mi entender y para muchas personas, es la biografía más linda y espectacular de la vida de Jesucristo. Y noten lo que dice en el capítulo 87. Voy a leer de aquí porque es que lo explica de una manera tan rica. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angelical entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor del arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de los huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de ¿qué? De los mundos que nunca cayeron, están todos congregados. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 4. Llega Jesucristo y los ángeles están llegando de fiesta. ¿Están conmigo? Pero el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí, sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Amén. Estos están así, deseosos de explotar, pero con un ademán Él los detiene. En otras palabras, Jesús dice, todavía. Cuando entra, esperen un momento. ¿Por qué? Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, sus costados traspasados, sus pies lacerados, y alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios ¿qué? La gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él. Se oye entonces la voz de Dios proclamando ¿qué cosa? Que la justicia está ¿qué cosa? Satisfecha, amén. La paga del pecado se ha hecho. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra, usted y yo, ¿qué cosa? Somos aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, somos declarados ¿qué? Justificados, perdonados. ¿En quién? Gracias al Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba ¿qué cosa? En pie un cordero como que Cristo, representando y mostrándole al Padre si acepta el sacrificio. Y noten lo que dice, que el cordero inmolado tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y miren aquí, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda, ¿dónde? Espérate un momento. Los 7 espíritus de Dios son ¿quién? La presencia plena y total del Espíritu Santo. En el 4 está al frente del trono. Pero ahora llega el Cordero y dice que cuando el Cordero se presenta, dice que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Pregunta, ¿cuándo fue el Espíritu Santo enviando a la tierra? En Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que esperar al Espíritu Santo para venir a la tierra en toda su plenitud, en todo su apogeo? Porque dice en Juan 7:39, Jesús dijo, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús entonces, familia, ¿cuándo es glorificado? Cuando entra en esa escena espectacular. ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo? Envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. En otras palabras, esta escena del versículo 6, esta escena del 5 está ocurriendo en los 10 días en los cuales, escúcheme bien, ¿cómo sabemos 10 días? Porque Jesús estuvo 40 días en la tierra. ¿Cuándo fue que
el Espíritu Santo descendió. En el Pentecostés 50 significa que estas escenas están ocurriendo entre los 10 días en los cuales Jesucristo asciende y el Espíritu Santo desciende. Amén. Noten cómo lo explica aquí en el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 4, Pentecostés. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, ¿fue qué? Entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, que es lo que estamos leyendo, tan pronto como terminó, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Noten aquí, esta frase es espectacular. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Cuántos dicen amén? Este es el comienzo del sacerdocio de Cristo en el cielo. Este momento es cuando ¿qué? Cuando se dice oficialmente ahora, ya tu sacrificio es aceptado, ahora comienza tu intercesión como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Y decía que tenía ¿cuántas? 7 cuernos y 7... ¿Qué representaban los 7 ojos y los 7 cuernos? Sencillo. Zacarías 4:10 dice, estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo, al tomar un cuerpo de hombre, ¿qué cosa? Ahora asciende. ¿Cómo es que Jesucristo ve lo que está pasando en la tierra? Por medio del Espíritu Santo. Los 7 ojos es que Cristo todo lo ve, porque aquí está el Espíritu Santo, que todo lo está viendo y moviendo. Amén. 7 cuernos, ¿por qué? Los cuernos en la Biblia representan poder. Dice Mateo 28:18, y Jesús le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la... ¿Por qué Jesús tenía toda la potestad en el cielo y la tierra? Porque había dado todo por la raza humana, porque había recuperado la gobernación, y por su gran entrega, la Biblia dice, el que se humilla será ¿qué? Ensalzado. Y el hecho de que el Hijo fue el más grande de todos, se humilló más que todos, significa que el Padre, ¿qué hizo? El Padre lo volvió a colocar sobre el trono. ¿Cuántos dicen amén? El Padre le dijo, hijo, regresa aquí a mi lado ahora, regresa y ponte en tu debido lugar por haber dado ese gran sacrificio. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Familia, esto es una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 el pacto eterno fue profetizado. En el nacimiento de Jesús, el pacto eterno fue iniciado. En el bautismo de Jesús, el pacto eterno fue declarado. En la muerte de Cristo, el pacto eterno fue ratificado. En la resurrección de Cristo, el pacto eterno fue confirmado. En la ascensión de Cristo, el pacto eterno fue aceptado y celebrado. Y en el ministerio sacerdotal de Cristo, el pacto eterno es ministrado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que está hablando, familia. Y por eso Cristo dice, mata este templo, destrúyelo y en 3 días lo levanto. Y el plan de salvación se lleva a cabo, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Pero ahí no termina. Ahora, después de esta fiesta, noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Apocalipsis 5:7. Amén. Y vino, ¿quién vino? El Cordero. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora Jesús, después que toda esta fiesta que hemos visto, ahora que dice, Padre, ahora vamos a comenzar la obra de acabar con el pecado y de este mundo para siempre. Amén. Y Cristo entonces toma el rollo de la mano del Padre. ¿Y qué ocurre? Versículo 6. Y vi cuando el Cordero, ¿qué hizo? Abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes venir, decir con voz de trueno, ven y mira. Amén. Ahora, ¿cómo es que Cristo pudo entonces haber tomado el rollo? Sencillo. Hebreos 2:7-9. Dice Padre, todo lo sujetaste debajo de sus pies. O sea, el Padre a los pies del Hijo. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, de los pies del Hijo, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Pregunta, ¿parece que Jesucristo es el Rey de la tierra? No, ¿verdad que no?
Parece que la maldad reina, los problemas, pero está diciendo que aunque no parece, Jesucristo es el gobernador, es el rey de todo, amén. Aunque usted no lo acepte, Él sigue siendo rey. Y sigue diciendo, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, coronado de gloria y honor, ¿a causa de qué? A causa de la muerte que sufrió. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, familia, es lo que está diciendo. Jesucristo tiene la autoridad, tiene ese poder nuevamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero hay algo más, porque ahora nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar esta enseñanza tan linda en mi vida actual? ¿Qué representa? ¿Qué significa que Cristo está intercediendo, que comenzó su ministerio sacerdotal? Y con esto terminamos. Romanos capítulo 8. Le voy a mostrar ahora por qué esto es importante. Además de estudiar lo que es riquísimo, hay una aplicación práctica a tu vida de la intercesión de Cristo. Romanos capítulo 8. Y vamos a comenzar en el versículo número 31. Y con esto vamos a concluir, amén. Yo puedo seguir, pero yo sé que ya ustedes se quieren ir para su casa. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Cuántos están ahí ya? Escuche bien, noten esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué cosa? ¿Quién contra nosotros? O sea, si tenemos al gran Rey de Reyes de nuestro lado, ¿a quién le tenemos miedo? Noten, el que no escatimó, en otras palabras, el que ni perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si le envolvió a entregar todo al Hijo y nosotros estamos con el Hijo, ¿cómo nosotros nos vamos a creer que no somos importantes? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y perdona. ¿Quién es el que condenará? Escuche bien, Jesucristo es el que murió. Pregunta, ¿Cristo ya murió? Sí, más aún el que también, pregunta, ¿ya resucitó? Sí, también. ¿Y dónde está ahora? El que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Familia, la intercesión de Cristo en el santuario celestial es tan importante para nuestra salvación como lo es su ministerio en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque noten el contexto. Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. ¿Y qué tiene que ver eso? Versículo 35. Entonces, si Él es aquel que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos solamente vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Y noten lo que dice aquí: por lo cual estoy seguro, hermano y hermana, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo ven, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra jamás cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo vino a la tierra para representar a la divinidad ante la humanidad, para luego regresar al cielo y representar a la humanidad ante la divinidad. Y ese lazo, esa escalera que Cristo ha hecho entre la humanidad y la divinidad es tan y tan fuerte, dice Pablo, que nada podrá romperlo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, a menos que usted no lo quiera, porque Dios no te obliga. ¿Están conmigo? Eso es lo que representa. Mientras Él está intercediendo, usted todavía tiene oportunidad no solamente de venir a Él, sino de quedarte aferrado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren decirle gracias a Jesucristo por ser nuestro sacerdote? Póngase en pie si usted quiere decirle: Señor, aguántame por favor y no me sueltes, porque yo no quiero irme para ninguna parte sin ti. Amén. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Cristo es nuestro sacerdote. Él está defendiéndonos. Caemos, cometemos errores, fallamos, tenemos momentos de dificultad, tenemos momentos de flaqueza, de debilidad. Está bien, pero Cristo aboga por nosotros. Él nos defiende. Cuando dicen amén,
Gloria a Dios. Ay, 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 candela lo que venía, pero nada. Esa familia es solamente los inicios de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Amén. Vamos a seguir estudiando mañana. Mañana a las 7:30, las 7 iglesias y los 7 sellos de Apocalipsis. Vamos a empezar donde nos quedamos. ¿Con qué? Con Cristo empezando a abrir los 7 sellos, que representan también, son paralelos a las 7 iglesias y también a las trompetas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Le quité un poquito de tiempo hoy anoche, pero ya los días de semana el plan es terminar a las 9. ¿Está bien? Pero llegue temprano para que podamos empezar y gozar, y entonces a las 9 es terminar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Quizás usted está cansado, quizás tuvo un día difícil. No sé lo que está pasando en su vida, pero hay una promesa. Aparte de todo lo que hablé hoy, quizás usted está, wow, se me fue la cabeza. No se preocupe, que yo le voy a enviar esa información. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de la casa de Dios. Y esa promesa se encuentra ¿en dónde? Isaías 41:10. ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo ¿con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Y quién es el que está a la diestra de la justicia del Padre? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay que temer, no hay que preocuparse, porque Cristo siempre está pendiente de su pueblo. Siempre está al frente intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Padre Santo, gracias, porque esto fue un banquete. Gracias, Padre, porque cuán lindo es viendo cómo cada paso, cada aspecto del santuario podemos profundizar y ver un mensaje lindo para nosotros. Gracias, Padre, porque quizás entre nosotros, los que nos están escuchando, viendo por Radio Sol, por Salvación TV, aquí en esta noche, están pasando por dificultades, tribulaciones, están débiles, han flaqueado. Gracias, porque la promesa es que aunque caigamos, ahí está Cristo para levantarnos. Ahí está Cristo defendiéndonos, apoyándonos, abogando por nosotros. Y tú, Padre, prometes siempre estar con nosotros, gracias a que el Hijo está intercediendo todavía. Permite, Padre, que mañana podamos venir a seguir gozando y estudiando las preciosuras del libro de Apocalipsis y deleitarnos en él. Gracias por la bendición, y llévanos con cuidado a nuestras casas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dele un abrazo que está a su lado. Dígale: Cristo está intercediendo por ti. No se vaya, que hay regalos.